Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Uno de los 12 apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme? Y yo os entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde ese momento empezó él a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la semana y en la fiesta del Pan Ácimo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él les dijo: id a la ciudad a donde fulano y decidle: el maestro manda a decir, ya se acerca mi hora. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena pascual. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 discípulos, y cuando estaban comiendo les dijo: yo os aseguro, uno de vosotros me va a traicionar. Ellos, muy tristes, empezaron uno a otro a replicarle: ¿no seré yo, Señor? Pero él les respondió: uno que ha comido conmigo del mismo plato es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino, como está consignado acerca de él en la Escritura. Pero ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Judas, el que lo estaba traicionando, replicó: ¿no seré yo, Rabí? Jesús le respondió: tú mismo lo has dicho. Palabra del Señor. Bien pueda, tomen pues asiento, queridos hermanos. Queridos hijos, hoy el Evangelio vuelve a mostrarnos, al igual que el día de ayer, esa escena de la última cena y la traición de Judas. Y podemos darnos cuenta muy especialmente, hacíamos énfasis ayer, de que no se traiciona a un enemigo, se traiciona a un amigo. Y en realidad, mirando de pronto como la historia y como se fue dando el llamado de los 12 apóstoles, nosotros tendríamos que decir que el Señor vio algo interesante en Judas. 1. 2. Que Judas, al igual que los demás apóstoles, también lo dejaron todo por el Señor, por seguir al Señor. Hijos, lo que sucede es que cuando sentimos el llamado del Señor y comenzamos a caminar hacia Él, hay momentos donde nos cansamos, sentimos el cansancio o incluso hasta sentimos defraudarnos del Señor. Y queridos hermanos, Judas era ladrón y muy probablemente tenía contactos. De hecho, fue él quien negoció la entrega del Señor, o sea que tenía unos contactos, digámoslo así, en el bajo mundo. Muy probablemente de allí
él logró intuir y darse cuenta que el Señor Jesús no iba a ser ningún rey, de acuerdo a los pensamientos que él tenía. Como era financista o manejaba la bolsa, economista, manejaba el dinero, hacía los negocios, compraba los víveres y todo lo que se necesitaba en el grupo, pues pudo haber echado cuentas y haber de pronto deducido de la predicación del Señor que por lo general, en términos generales, nadie le entendió, él tampoco, pero entonces le quedaba ahí como la situación en el aire. Yo me voy, pero volveré, tengo que subir, me van a crucificar. Y entonces toda esa predicación del Señor Jesús pudo haber defraudado a Judas. Pero Judas, queridos hermanos, se llenó de soberbia, porque cuando nosotros decidimos seguir al Señor, nosotros tenemos, uno, que conocerle, y se le conoce caminando con Él. Dos, cuando la capacidad de entendimiento del ser humano llega a un límite y no es capaz de descifrar lo que hay de ahí en adelante, tienes que aceptar el misterio, porque Dios es un misterio, no lo podemos abarcar nosotros. Nosotros somos limitados, Dios no es limitado. Nosotros somos finitos, finitud de límite, y Dios es infinito, no tiene límite. Por eso nosotros no podemos abarcarlo. El ser limitado no puede abarcar lo ilimitado. Lo ilimitado sí puede abarcar lo limitado. Y esa fue, pensaría yo, reflexionando este texto bíblico, lo que le sucedió a Judas. Judas no quiso aceptar el misterio, porque el misterio sobrepasa al ser humano, e inmediatamente surge la soberbia, surge el orgullo, que no nos deja aceptar lo que no podemos entender. El misterio de Dios nos agota y ni así vamos a poder abarcar siquiera el 1%. Al verse defraudado, al no poder entender y no querer comprender el misterio, financista dijo: esto hay que sacar provecho porque esto se va a acabar. A este hombre lo van a matar. Aquí no va a quedar ni para dar ni para convidar. Yo tengo que sacar provecho de esto. Y va y lo negocia. Pero ojo, Judas pensaba que en 30 monedas estaba bien, porque de todas maneras el Señor Jesús saldría adelante. Él nunca pensó que el Señor Jesús fuera capaz de llegar hasta la cruz, sino que antes él iba a salir adelante. Él sí iba a ganar esas 30 moneditas y iba a seguir con el Señor vivo, al ladito. Pero no fue así, los planes le fallaron a Judas. Entonces, queridos hermanos, yo creo que el mensaje del texto bíblico esta noche lo podríamos resumir en algunos aspectos bien interesantes. Uno, en nuestra vida nosotros también hemos vendido al Señor, porque le hemos rogado, le hemos insistido, hemos hecho las cosas bien, nos hemos portado bien. Al que se porta mal le va mejor que al que se porta bien, dicen por ahí.
Y entonces comenzamos a mirar todo eso y nos defraudamos de estar siguiendo al Señor Jesús. Después de que uno se defrauda, no alcanza a ver el misterio. Y por eso, ante el misterio, el ser humano se rinde. Y es donde hemos vendido al Señor Jesús. Segundo, Judas lo dejó todo por el Señor. Tú y yo lo hemos dejado todo. Judas se defraudó del Señor. Tú y yo nos hemos defraudado del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Judas se fue y tú y yo continuamos caminando con el Señor. Sigue caminando. Sigamos caminando con el Señor. Pidamos su gracia para que la incapacidad del ser humano sea sustentada en la gracia, la misericordia y el amor del Señor para que podamos continuar en el camino. Tercero, se los decía ayer, no nos desesperemos, porque cuando nos desesperamos ante el caminar y ver que como que nadie me escucha y que no obtengo lo que tanto deseo y por lo que siempre he trabajado, llega la desesperación y es la principal arma de Satanás para separar a los hijos del Padre, de Dios. Y en el momento de la desesperación, siempre en el borde del abismo, Satanás nos dice, mátate y se te quitarán todos los problemas. Si tú escuchas la voz del demonio, vas y haces lo mismo que hizo Judas. Si tú escuchas en ese momento la voz del Señor, te dejas mirar por Él 1, 2 y 3 veces, como lo hizo Pedro. Te dejas interrogar por Él. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, apacienta mis corderos, y te regala el premio. Entonces, queridos hermanos, a seguir caminando, siempre teniendo en cuenta que cuando llegue lo que no entendemos, de rodillas pedimos al Espíritu Santo que nos asista, no tomamos determinaciones y esperamos el momento y la gracia de Dios. Hijos, ¿cuántas veces después de tanto pedir una gracia y una bendición del Señor y ver que no se realiza, desfallecemos? Pasa un año, pasan 2 años, pasan unos días, pasan unos meses y llega la bendición. Y uno dice, ay, bendito sea mi Dios, haber desfallecido cuando ya me faltaba tan poquito. Pensamos, hombre, si Dios me hubiese concedido esa bendición hace 3 años, yo me hubiese perdido. Hijos, para muestra un botón, a los 13 años viví el llamado de mi vocación al presbiterado, al sacerdocio. Yo no le escuché al Señor, seguí mi vida, me llené del mundo, de los placeres, de todas las idas y venidas del mundo. Y llegó un momento, a los 44 años, que le escuché. Hoy yo les digo, el tiempo de Dios es perfecto. Si le hubiese escuchado antes, a lo mejor ya hoy no sería sacerdote. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.